Yo le invito a que abra la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 10. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 1 hasta el versículo 13. Esa es la sección que nos corresponde en esta mañana. Romanos, capítulo 10, versículo 1 al 13. Leo para ustedes la infalible y todo suficiente palabra de Dios. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre el judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Deseo introducir la predicación de esta mañana con las palabras del predicador inglés Charles Spurgeon sobre el significado de la salvación. Él dice: la palabra salvación contiene en sí la liberación de la culpa de nuestros pecados pasados, la absolución de nuestra criminalidad y la exoneración de toda culpabilidad para ser aceptados ante el grandioso juez. Sin lugar a dudas, no hay tema que más llame vuestra atención que la salvación. Es una palabra que conjuga múltiples verdades relacionadas con la realidad de nuestro pecado, el perdón que recibimos de Dios, la obra expiatoria de Cristo y su alcance para todos aquellos que invocan su nombre experimentando el precioso don de la salvación. El apóstol Pablo introduce nuestra sección expresando el anhelo profundo de su corazón, su oración por la salvación de Israel, su oración por la salvación de Israel. Pareciera que estuviese respondiendo algunas preguntas hipotéticas de parte de los judíos de la iglesia de Roma, ya que su marcado énfasis en el propósito electivo de Dios en la salvación y la descalificación del pueblo de Israel a causa de su incredulidad, en el capítulo 9, puede hacer pensar a los judíos que Pablo tarde que temprano se olvidará de ellos. Bueno, es posiblemente un pensamiento hipotético. Sin embargo, deja claro, como un creyente humilde, que es capaz de ser anatema y separado de Cristo por amor a sus hermanos, y que ora por la salvación presuponiendo que están perdidos. Qué duro mensaje para los descendientes de Abraham. La gran realidad es que Israel sin Cristo está perdido. Israel sin Cristo está perdido. Es ahí cuando la palabra anteriormente mencionada, salvación, se convierte en el tema dominante del capítulo 10 y el capítulo 11, claro, dentro del propósito electivo de Dios. En esta primera sección, del versículo 1 al 13 que hemos leído,
veremos el anhelo y oración de Pablo por la salvación de Israel, pues esto es lo que él dice en el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Sin embargo, he decidido cambiar dos palabras de nuestro tema, Pablo e Israel, por las palabras humildes y soberbios. Es así como a partir de nuestro tema, que el título de nuestro sermón quedaría de la siguiente manera: Anhelo y oración de los humildes por la salvación de los soberbios. Anhelo y oración de los humildes por la salvación de los soberbios. Ese es el título de la predicación de esta mañana. Pablo representa a los creyentes humildes que son capaces de orar continuamente por los incrédulos soberbios, como lo fue la nación de Israel. Y la pregunta que pienso responder a través de nuestro texto es: ¿por qué los humildes anhelan y oran por la salvación de los soberbios? ¿Por qué los humildes anhelan y oran por la salvación de los soberbios? El apóstol Pablo nos ofrece tres razones fundamentales para esta hermosa disciplina espiritual, como lo es la intercesión, la oración por otros. La primera razón: porque los soberbios ignoran la obra salvífica de Dios. Eso lo encontramos del versículo 2 al versículo 4. El énfasis está en la obra salvífica de Dios. La segunda razón: porque los soberbios ignoran el medio salvífico de Dios. Lo encontramos desde el versículo 5 al versículo 11. El énfasis está en el medio salvífico de Dios. Y la tercera razón: porque los soberbios ignoran el alcance salvífico de Dios. Desde el versículo 12 al versículo 13. Y el énfasis está en las palabras el alcance salvífico de Dios. Así que en el desarrollo de estas tres razones fundamentales, espero mostrarle la necesidad de nuestra oración por los incrédulos a partir de su ignorancia y soberbia frente al plan de salvación de nuestro Dios. ¿Por qué los humildes anhelan y oran por la salvación de los soberbios? Primero, porque los soberbios ignoran la obra salvífica de Dios. Versículos 2 al 4. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El apóstol Pablo reconoce el celo de los israelitas por Dios. Sin embargo, dicho celo no estaba basado en el conocimiento de la obra salvífica de Dios. Por lo tanto, por muy sincero que pareciese su entusiasmo por las cosas de Dios, dicho entusiasmo estaba equivocado. Lo explico en una sola frase: sinceros pero equivocados. No es la sinceridad la que autentica cuando algo es verdadero o cuando algo es falso. Es el conocimiento. De esta manera, podemos asumir de entrada la ignorancia del pueblo de Israel en el propósito salvífico de Dios. Ahora, a estas alturas, pudiésemos preguntarle al apóstol Pablo: ¿qué era lo que ignoraba el pueblo de Israel? Él responde con mucha claridad en el versículo 3, la justicia de Dios, la justicia de Dios. Pero, ¿qué es la justicia de Dios para Pablo? Bueno, a lo largo de la carta a los Romanos, Pablo nos ha explicado este concepto. En el capítulo 3, versículo 24, capítulo 5, versículo 8, versículo 17, versículo 18, capítulo 8, versículo 3, versículo 4, versículo 32, podemos observar que la justicia de Dios es una obra de Dios y que esta obra de Dios se realiza a través de la expiación sustitutiva de Cristo. No confunda el concepto de justicia de Dios en nuestro pasaje como el atributo de retribución de Dios. Justicia de Dios, no. En este caso, este concepto de justicia de Dios
no es el atributo de retribución de Dios, sino que es una obra salvífica de Dios, que tiene que ver con la expiación sustitutiva de Cristo. En la expiación, Cristo cargó con los pecados de su pueblo, claramente, y su justicia fue transferida a todo aquel que en él cree. Esta es la justicia de Dios como obra salvífica de Dios. Al parecer, los israelitas ignoraron ese pequeño detalle. Y como si fuera poco, su ignorancia reflejaba la soberbia de su propio corazón. Bueno, ya que confiaban más en su propia justicia que en la justicia de Dios. Mis hermanos, confiar en su propia justicia no es otra cosa que incredulidad. Confiar en su propia justicia no es otra cosa que incredulidad. Si su ignorancia refleja soberbia, su soberbia refleja incredulidad. La meta de la ley no era mostrar la capacidad del hombre, sino la capacidad de Cristo al obedecerla perfectamente. Y así, crear la necesidad de que todo Israel, a través de la fe, pudiese confiar de todo corazón en la obra redentora de Cristo. Pero su ignorancia delataba su incredulidad. Oseas capítulo 4, versículo 6 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así que la ignorancia a la obra salvífica de Dios hace necesario que los creyentes humildes como el apóstol Pablo eleven su oración por la salvación de Israel o por la salvación de los soberbios. Y esto nos lleva a nuestra segunda razón. ¿Por qué los humildes anhelan y oran por la salvación de los soberbios? Bueno, porque los soberbios ignoran el medio salvífico de Dios. Versículos 5 al versículo 11. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Los israelitas no simplemente ignoraban la obra sustitutiva de Cristo en la expiación, sino que también ignoraban el medio por el cual harían efectiva en sus vidas dicha obra, la fe. Otro pequeño detalle. Pablo hace uso de las Sagradas Escrituras para demostrarle a la iglesia de Roma su argumento. Y para esto cita Levítico capítulo 18, versículo 5, que dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá por ellos yo, Jehová. Esta es la voz de la justicia que es por la ley. Obedece perfectamente los mandamientos y alcanzarás vida eterna. Bueno, yo les hago una pregunta. ¿Qué hombre puede responder a esta demanda cumpliendo dicho estándar? ¿Qué hombre? Para Pablo, solo Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley. Cristo obedeció perfectamente el pacto de obras por nosotros. Cristo obedeció perfectamente el pacto sinaítico por nosotros. Pero, ¿qué debe hacer el hombre para obtener dicha justicia? Mis hermanos, simplemente creer. Simplemente creer. Y refuerza su argumento citando Deuteronomio capítulo 30, versículo 12 al 14, que dice,
no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mis hermanos, esta es la justicia que es por la fe. Ahora, ¿qué tiene que ver el texto que acabamos de leer de Deuteronomio con la justicia que es por la fe? Bueno, el texto de Deuteronomio es la fe hablando al pueblo. Esto es una figura de lenguaje que conocemos como personificación. La fe en nuestro texto habla, se comunica. Así como habló en el tiempo de Moisés, habla en los tiempos del apóstol Pablo. Pero ¿qué fue lo que dijo la fe? En el tiempo de Moisés, Israel iba rumbo a la tierra prometida de Canaán. Pero antes de entrar a la tierra prometida, el pueblo debía tener en cuenta los mandamientos de Dios para su provecho. Al llegar a Canaán, ellos no podían vivir de cualquier manera, sino conforme a la voluntad de Dios, claro está, expresada a través de la ley. Quizá algún israelita preguntaría, ¿estos mandamientos no son demasiado pesados para nosotros? ¿Podrá alguien subir al cielo y hacer que los obedezcamos? ¿Podrá alguien venir del otro lado del mar y ayudarnos a obedecerlos? Pero note qué les había dicho el Señor antes en el versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Lo que al pueblo de Israel veía difícil y lejos, Dios lo veía fácil y cerca. Lo que el pueblo de Israel veía difícil y lejos, Dios lo veía fácil y cerca. ¿Qué es lo que hace fácil y cerca lo que es difícil y lejos de cumplir como la ley de Dios? Mis hermanos, la fe. La fe. La fe acortaría su camino a Canaán. La fe haría fácil su ingreso a Canaán. Era una cuestión de fe. Pero por su incredulidad y por su soberbia, el camino se hacía cada vez más lejos y su ingreso cada vez más difícil. Aterricemos un poco esta idea. Lo que Dios le dijo al pueblo era que su entrada a Canaán no dependía de su propia justicia, sino de la justicia de Dios por la fe. Sin lugar a dudas, Canaán es un tipo de la salvación y el medio para entrar a Canaán es el mismo medio por el cual los hombres son salvos, la fe. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el medio de salvación sigue siendo el mismo, la fe. Al parecer, el pueblo de Israel ignoró ese pequeño detalle. Pablo le explica a la iglesia de Roma que es un acto de suprema soberbia hacer las mismas preguntas que los israelitas hicieron camino a la tierra prometida. ¿Quién subirá al cielo? ¿Quién cruzará el mar y nos ayudará a obedecer? Y es una pregunta insolente y soberbia, porque Cristo con su muerte y resurrección hace cerca lo que estaba lejos y hace fácil lo que es difícil. En otras palabras, Cristo hace posible lo imposible, la salvación. Cristo hace posible lo imposible, la salvación. Pero que quede claro, por medio de la fe, por medio de la fe. Es así como Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O como el mismo Jesús lo dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mis amados hermanos, esta justicia, que es por la fe, presenta un vínculo íntimo entre lo que creemos y lo que confesamos. Esta justicia, que es por la fe, presenta un vínculo íntimo entre lo que creemos y lo que confesamos. Primero, se cree con el corazón
que es el centro de la existencia del hombre, y luego se confiesa para salvación. Pablo establece una marcada coherencia entre lo que se cree y lo que se confiesa. El objeto en el cual descansa la fe es la persona de Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Y esta verdad debía ser expresada públicamente frente a cualquier tipo de persona. ¿Sabe usted cuál era el costo de dicha confesión pública en el siglo I? Claro, entendiendo que no era una moda ser cristiano. Ser cristiano en el siglo I era un caso de vida o muerte. Confesar que Jesús es el Señor, el Kyrios, era desafiar el sistema religioso judío y desafiar el sistema político de Roma. Era levantar enemigos por todas partes. Para los judíos, esta confesión era blasfemia. Para los romanos era un acto de insolente traición al imperio, pues solamente César era reconocido como el Señor o el Kyrios del imperio, y toda la sociedad romana le debía pleitesía y adoración. Bueno, entendemos que la confesión pública de que Jesús es el Señor en el siglo I era una prueba indubitable de que la persona había creído en Cristo de todo corazón. Aunque para el mundo de dichos tiempos, aquella confesión fuese una total vergüenza. Bueno, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, consuela el corazón de los creyentes de Roma y cita Isaías capítulo 28, versículo 16. Pues aunque sean una vergüenza para el mundo, delante de Dios no serán avergonzados. Y el consuelo está relacionado con las convicciones profundas del creyente. Te hago una pregunta. ¿Qué prefieres tú? ¿Ser avergonzado en el día del juicio final delante de Dios, aunque en este mundo fueses una persona respetada y reconocida? ¿O mejor, ser una vergüenza para el mundo porque no te amoldas a la filosofía del mundo y al sistema del pensamiento del mundo, pero delante de Dios justificado, perfeccionado y aceptado? Esta verdad, mis hermanos, es consoladora, porque aunque el mundo se avergüence del cristiano, Cristo no se avergonzará de él. Por el contrario, Cristo se avergüenza del mundo. Ese es el punto. Como lo dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. La ignorancia a la obra y al medio salvífico de Dios hace necesario que creyentes humildes como Pablo eleven su oración de intercesión por la salvación de los soberbios. Y esto nos lleva a nuestra tercera y última razón fundamental. ¿Por qué los humildes anhelan y oran por la salvación de los soberbios? Porque los soberbios ignoran el alcance salvífico de Dios. Versículos 12 y 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La soberbia del pueblo judío no estaba simplemente evidenciada en su ignorancia a la obra salvífica de Dios o en su ignorancia al medio salvífico de Dios, sino también en su ignorancia al alcance salvífico de Dios. Y esto estaba relacionado con su exclusivismo y racismo nacional. Debió haber sido muy confrontador para los judíos escuchar que el alcance de la salvación de Jehová incluye a judíos y a no judíos. Hermanos, si los judíos más rigoristas de Palestina rechazaban al resto de judíos que no se comportaban como ellos, y esto ocurrió en el caso de los esenios, en el caso de los fariseos, en el caso de los saduceos, y es más, les llamaban despectivamente los hijos de la tierra. ¿Cuánto más grande sería el rechazo por el resto de los pueblos del mundo? Y Pablo dice que el alcance de la salvación del Señor incluye a esos gentiles y desdichados pecadores. ¡Qué lección tan grande para los soberbios! Por tanto, no hay distinción.
No hay distinción entre judíos y griegos, porque tienen el mismo Señor, que es rico para con todos los que le invocan, gracias a la obra expiatoria de Cristo. Como lo dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros fueseis enriquecidos. Por supuesto, esta riqueza es para aquellos que oran invocando su nombre, como el publicano en Lucas capítulo 18, versículo 3, Señor, sé propicio a mí, pecador. O como la oración del centurión en Mateo capítulo 8, versículo 8, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. La ignorancia del pueblo de Israel refleja su soberbia y su soberbia refleja su incredulidad. La ignorancia del pueblo de Israel refleja su soberbia y su soberbia refleja su incredulidad. ¿No creen ustedes que la gran necesidad de este pueblo es por salvación? Mis hermanos, estas tres razones son lo suficientemente claras como para mover el corazón de los humildes y levantar su oración al cielo por la salvación de los soberbios. Bueno, de los perdidos. Espero que a través de estas tres razones fundamentales y contundentes haya podido estimularlo a usted a la pasión, vehemencia y continua oración por los incrédulos. Llámele a esos incrédulos judíos, llámeles gentiles, llámeles legalistas de justificación porque confían en su propia justicia para ir al cielo, llámeles libertinos porque no les importa el comportamiento moral de ninguna manera. Al fin y al cabo, todos son incrédulos y tienen el mismo caso en común, como lo dice Jonathan Rourke. Todos los incrédulos tienen un engaño en común, un destino en común y un Salvador común. Todos los incrédulos tienen un engaño en común, un destino en común y un Salvador común. Orad por ellos. Esta segunda aplicación tiene que ver más con tipo doctrinal. El medio salvífico de Dios es la fe, pero la fe no está puesta en la fe, lo cual se conoce como fideísmo. Recuerden que el objeto de nuestra fe es la persona de Cristo en su muerte, resurrección, ascensión y en la promesa de su segunda venida. El fideísmo cobró fuerza nuevamente después del año 60 en los movimientos evangélicos de la superfe y de milagros. Aunque muchas de estas personas sean sinceras en su fe, están equivocados. Roguemos los unos a los otros para que nuestra fe en Cristo no falte, ya que nuestra fe no es ciega, es una fe razonable. Y quiero dirigirme a los niños que me están escuchando. Amados niños, el medio salvífico de Dios es la fe. Por tanto, ustedes también deben creer en Él. Y recuerden que es el objeto de nuestra fe, es una persona, es Jesucristo. Ustedes deben poner su fe en la persona de Jesucristo, del Cristo de las Escrituras. No importa la edad que tú tengas, amado niño, tú también necesitas ser salvado del pecado y de la ira de Dios. Claro, presuponemos que estás en una condición pecaminosa y necesitas acercarte a Jesús. Ven a Jesús, amado niño, creyendo de todo corazón y confesando con tu boca que Él es tu Señor y Él es tu Salvador. Aprovecha este día de salvación para ti. Y quiero decirles a las personas que me escuchan que no han depositado su confianza en Jesús. Claro, la soberbia de su corazón les delata, porque no se acercan humildemente y piden perdón confesando sus pecados. Les quiero dar una noticia. Su entrada al reino de los cielos es imposible, a no ser que vengas de todo corazón a Cristo, creyendo en Él y confesando tus pecados.
Clama a Dios para que te dé el don del arrepentimiento y de la fe y puedas juntamente con Cristo entrar al reino de los cielos. Quiero decirle algo a las personas que un día hicieron una oración de fe, o también conocida como oración del pecador, y creen que por esa oración su nombre está inscrito en el libro de la vida. Yo le quiero hacer esta invitación, amado hermano o amigo, a que evalúe su conversión y examine si usted es un verdadero cristiano, porque muchos sinceros andan por el mundo, pero tristemente equivocados. Amados hermanos, ¿y qué de la iglesia en relación al futuro? Bueno, los creyentes humildes en este mundo serán avergonzados continuamente, pero nunca deja de orar por los perdidos, ni compartirles el evangelio, porque sabes que eres un limosnero diciéndole a otro limosnero dónde conseguir pan. Y un día estaremos delante del trono de Dios, pero no seremos avergonzados por Dios. No, todo lo contrario, porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te rogamos que sea de provecho para nuestras vidas y que tu Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones. Rogamos cada día más ser fortalecidos en fe y rogamos cada día más levantar nuestras oraciones en fe por todos aquellos que están perdidos, los soberbios, incrédulos. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de todos aquellos que no te conocen, como has tenido misericordia de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén.